Es el momento desde que yo hice cuenta de que he vuelto a renacer y a tomar mi vida por el rumbo correcto, tratando de acercarme más a Dios. Y desde ahí he venido sirviéndole con todo mi amor, he venido sirviendo con toda mi dedicación a nuestro Padre Dios en lo que ha sido necesario. Y por ello es que en los 17 años que he llevado y llevo en el movimiento, estoy representando como vicepresidente a nivel de la diócesis de la Tacunga, el mismo que lo desempeño de la mejor manera y lo hago con mucho amor. También le sirvo a mi parroquia, San Sebastián, que está a cargo de nuestro párroco, Padre Manolo Prado, con quien hemos tratado, hemos hablado, nos ha ayudado y que un gran gusto compartir con él. Y sirvo como catequista en el centro de San Sebastián y como también en un barrio perteneciente a San Sebastián. Dentro de mis funciones del movimiento como vicepresidente, pues le reemplazo a nuestro hermano presidente, que es el hermano Wilson Pérez, cuando él me requiera. Y a la vez formo parte también de la organización, de la cabeza, mejor dicho, de la organización, de todo lo que está a cargo del movimiento. Se planifica, se organiza las perseverancias que estamos haciendo de manera virtual, buscando la manera de no alejarnos de la fe, sino al contrario, seguir buscando medios como para poder nosotros seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Y pienso de que este programa es uno también de los medios de los cuales seguramente todos mis hermanos del movimiento estarán participando y estarán también eh, compartiendo con cada uno de nosotros. Eso le puede decir mi querido hermano. Muchísimas gracias, hermano Luis. El tema de hoy, lo vuelvo a repetir, es las características de la fe. Dentro de esas características estamos viendo la libertad de la fe, la necesidad de la fe y la perseverancia en la fe. Vamos a tratar ya este tema, pero vamos a dar lectura a unas citas bíblicas relacionadas. Primera de Corintios 6:12 dice: todo me está permitido, dicen, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré someter por nada. Eclesiástico capítulo 15 versos 16 y 17 dice: Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte. Lo que prefiera cada uno, cada cual se le dará. Con estas citas bíblicas y con los temas, que los vuelvo a repetir, la libertad de la fe, la necesidad de la fe y la perseverancia de la fe, hermano Luis, por favor, denos una explicación general, una introducción al tema. Muchas gracias, mi querido hermano. Pues el hombre al creer debe responder libremente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Pues la fe es verdaderamente necesaria para nuestra salvación. En la fe no nos jugamos prácticamente la acogida del don de Dios o también su rechazo, pero al mismo tiempo tiene que ser voluntario, tiene que ser libre. Una de las cosas que más nos suelen llamar la atención en nuestra vida diaria es que vemos cómo alguien que ha venido prácticamente em, trabajando en la fe,
de repente llega un momento en el que se enfría, en el que se aleja, en el que se aparta de ella. Por eso es muy necesario perseverar en la fe. Es muy necesario estar siempre en la constante preparación para que no nos quede nosotros, en cada uno de los miembros, que no nos quede ese vacío en donde pueda entrar ese momento en que nos aparte de la fe. Pues la fe es la creencia, es, digamos, la esperanza personal en la que existe hacia un ser superior que es Dios. La libertad es la capacidad, esa capacidad propia del ser humano de elegir su propio comportamiento, de obrar o no obrar. Pues ese es el poder de decidir cada uno de nuestros actos, diríamos. Pero la verdadera libertad es elegir el bien, porque la libertad es condición del amor a Dios. Pues en la carta a los Corintios que acabo de leer, mi hermano, dice, todo me está permitido. Pues estas palabras seguramente Pablo las había dicho, pero algunos la repetían como para justificar su mala conducta. Pues por eso Pablo completa y precisa lo que había dicho y dice, pero no todo me conviene. Pues porque la verdadera libertad, esa verdadera libertad es elegir siempre el bien. Como dice también, ¿no? La comida es prácticamente la comida vendría a ser para el estómago. Sin duda que también se repetían esas palabras para decir que el libre uso del libertinaje, el libre uso del sexo, habemos así, era algo muy natural. Pero Pablo inmediatamente agrega y dice, el cuerpo es para el Señor. Entonces, esto nos da una orientación de que no vamos, no porque Dios nos ha hecho libres, podemos hacer lo que queramos. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta los mandatos de Dios. Pues para ello, cada uno debe buscar el medio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, puedo obedecer los mandamientos, puedo obedecer todo lo que nos dice en la palabra de Dios. Pues prácticamente está en nuestras manos el ser fiel o ser infiel. Pues Dios ante el hombre, como dice la palabra, ante el hombre puso el fuego y puso el agua. Puso la vida y puso la muerte. Y pues a cada uno se le dará lo que él ha elegido, pues, ¿no? Eso en cuanto a esta pregunta, mi querido hermano. muy bien, gracias. Voy a dar lectura al numeral 160 del Catecismo, que dice lo siguiente: el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo en Cristo Jesús. En efecto,
Cristo invitó a la fe, a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con el que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él. Una explicación adicional, hermano Luis, y los vamos a una pausa comercial luego de esto. El acto de fe es voluntario, como usted lo acaba de leer, por su propia naturaleza. ¿Cómo entendemos esto? Pues el hecho de que digamos que el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, como los dije en antes, no quiere decir que no sea importante, porque nosotros equivocadamente hemos entendido que si es que es voluntario, quiere decir que no es obligatorio y que no es muy importante. Pues tomemos en cuenta que las cosas importantes son obligatorias, como, en la vida actual, como la de pagar impuestos, por ejemplo. Eso sí que todo mundo tiene que pagar el impuesto. Pues asimismo es muy importante la fe y sin embargo tiene que ser voluntaria, tiene que ser libre. ¿Por qué tiene que ser? Pues porque la fe es una respuesta a una llamada de Dios. Dios te ama y realiza una llamada a tu vida y a la mía. Él toca la puerta de tu vida y ante la llamada de Dios se requiere una respuesta que tiene que ser libre necesariamente. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere derribar esa puerta. Dios está está llamando y quiere que se abra libremente esa puerta. Porque lo más humano, lo más nuestro es la libertad, es la voluntad. Aquello que hace que seamos imagen y semejanza de Dios. Aquello que hace que al hombre ser hombre, tener la dignidad que tiene, es que tenga una voluntad libre. Por eso cuando Dios nos pide nuestra respuesta libre, cuando nos pide nuestro sí rotundo, está pidiendo en realidad lo único que, entre comillas, es nuestro, pero en realidad es de Él, es de Dios, pero que ha puesto en nuestras manos. Y eso es la libertad que nos ha dado a cada uno. Por eso digamos que Dios quiere nuestra voluntad, quiere nuestra respuesta libre, porque a Dios realmente no le gustan los siervos, le gustan los amigos, le gustan los hijos. Quiere tener una relación, quiere tener una relación de amigos, una relación de hijos. A los siervos no se les pide una respuesta libre. A los siervos se les dice: tú haces esto y lo haces, y punto. Pero en cambio a un hijo se le pide que haga con amor, con voluntad propia. Pues esa relación que se tiene con Dios tiene que tener decisión, tiene que tener firmeza para obedecer al Padre. Pero no una relación de siervo, sino una relación de hijo, de amigo, que es como Dios nos quiere. Por eso digamos que la fe es una respuesta libre
al llamado de Dios. Y Dios espera de nosotros esa respuesta libre y amorosa. Por eso no se puede imponer una respuesta libre de amor o decir, te obligo a que me ames. Eso es imposible, ¿no es cierto? Hagamos cuenta que es una puerta que tiene la cerradura por nuestro lado. Pues Dios viene, toca la puerta, Dios nos llama, pero la cerradura está por nuestro lado y solo tú o solo yo lo podemos abrir esa puerta. Dios no puede obligar a que le abras la puerta. Por eso el acto de fe es libre y voluntario. Muy bien, gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en un minuto. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 19 minutos. Solo en día, en el día 100. Premiamos a los que se han vacunado. Sorteamos 3 autos 0 kilómetros, 1 por cada región: costa, sierra y oriente. Además, 100 órdenes de compra de $100 cada una. ¿Cómo participas? ¡Fácil! Actualiza tus datos, presenta tu carnet de vacunación con 1 o 2 dosis en el Stand Más y recibe tu tarjeta de participación. El sorteo será realizado y transmitido por Lotería Nacional, Junta de Beneficencia y Tía TV. Cuídate, cuida a tu familia y al país. ¡Vacúnate! ¿Y qué tal la leche de la finca? ¿Y el queso fresco? ¿Y el yogur de la finca? ¡Muy rico! Quesos, yogur, leche, helados, mantequilla, crema de leche, productos lácteos La Finca, garantía de lo natural, más de 40 años. Sus pedidos al 2264-084, 266-3082. Muchas gracias. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. En La Tacunga se encuentran las hermanas del claustro del Monasterio de la Visitación, quienes dedican su vida a orar por nosotros. Y para poder sustentarse, elaboran productos hechos con sus propias manos: cirios pascuales, rompope, dulce de higo, shampoo, miel de abeja, mermelada. Esto y mucho más lo encontrarás en el Monasterio de la Visitación. Hagamos el gasto. Encuéntralas en el sector El Niágara, junto al complejo San Andrés, en el horario de 8 a 11 horas 30 y de 14 horas 30 a 16:30. Entregas a domicilio 09 61 20 52 71. Las hermanas del claustro cuentan contigo. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Domingo, día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Unidos como hermanos te venimos a cantar. Me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde él puede obrar maravillas.
Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Bien, continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado es Luis Marcelo Vargas Villamarín, presidente del movimiento Juan 23 en la Tacunga. Vicepresidente, sí, así es. El tema que estamos tratando hoy son las características de la fe y entre ellas 3 características: la libertad de la fe, la necesidad de la fe y la perseverancia en la fe. Estamos analizando el primer subtema, la libertad de la fe. Como es un numeral bastante grande, voy a repetir la parte más importante, la parte básica, que dice: el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Muy bien. Yo le quiero preguntar algo, hermano Luis. Nosotros como padres, cuando vemos que uno de nuestros hijos está a punto de cometer un error, está a punto de hacer algo que nosotros calificamos como malo, se lo advertimos y tratamos de enderezarlo. Pero a nosotros Dios nos está dando total libertad de escoger la vida o la muerte, de escoger el agua o el fuego, como en las lecturas anteriores. Pregunto, ¿le está ocasionando a Dios dolores de cabeza la libertad dada al hombre? Yo le diría que no, porque Dios es un Dios de amor. Aquí el hombre que elige actuar de bien o hacer el bien es verdaderamente libre, pues Dios no nos dio la libertad para hacer lo que nos da la gana, sí, sino para que optemos libremente por el bien, tomando muy en cuenta las consecuencias que nos acarrean, las consecuencias que cada uno de nuestros actos nos viene luego. Por ello podemos decir de que las consecuencias del bien es la paz, la tranquilidad, la felicidad, es la vida eterna. Y las consecuencias del mal es el sufrimiento, es el dolor, la angustia, la desesperación, es decir, la muerte eterna. Perfecto, muchas gracias. ¿Se debe hacer proselitismo religioso dentro del catolicismo para tener más fieles? Porque como que los católicos están muy fríos. Y yo diría que hay que evangelizar a los alejados de la fe para reinsertarlos en la iglesia y hacerlo con ese amor de Cristo. Hacerlos ese acercamiento, hacerles esa invitación, hacerlos
ese puntito que se dice de concientizar para que cada uno, tomando en cuenta esa libertad, viva como Cristo y como Dios nos pide. Perfecto, muchas gracias. Hay ciertas religiones que bajo pena de muerte obligan a personas a convertirse a su religión. En nuestro medio no sufrimos ese mal, pero se observa una alta presión, una publicidad engañosa, facilismo religioso, iglesias milagreras, promesas de prosperidad económica y de salvación asegurada, que hacen desertar de la Iglesia Católica a muchas personas. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Pues tenemos que ser fieles seguidores de Dios, no seguidores de hombres, porque muchas veces eso es lo que sucede. Yo creo que en la mayoría de sectores, porque tal vez el curita o el padrecito se portó mal con aquella persona, ya no va a la iglesia. Se cambia de religión o se cambia de grupo de oración. Pues ahí nos están dando a conocer de que son seguidores de hombres. Pues tenemos que ser fieles a Dios y que tenemos que prepararnos. Tenemos que interesarnos en saber mucho más de Dios y eso nos va a dar la fuerza, la fortaleza necesaria para yo no dejarme vencer ni doblegar por todos estos actos que muchas veces pasa y se alejan. Pues yo les invito a que entren a un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, que entren a investigar las Sagradas Escrituras para que nuestros hermanos separados de la iglesia, de las iglesias protestantes, no nos puedan sorprender con sus engaños. Pues siempre tenemos que tomar mucho en cuenta que la iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia universal, es la iglesia católica. Y pues lo que nos hace falta es preparación, pero ese también es un acto voluntario, es un acto libre que cada persona muy conscientemente tiene que hacerlo. Y siempre recordemos esta frase que es bastante real. Católico ignorante, seguro protestante. Entonces, para no caer dentro de este caso, pues tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos en nuestra iglesia. Muy bien, gracias. Dios nos dio muchos dones, es indudable. Entre ellos la libertad. ¿Puede ser la libertad uno de los dones de mayor valor? Los dones que Dios nos dio serían la sabiduría. A través de ellas y en base al conocimiento, otro don, podemos tomar una acción en pro de nuestro beneficio y del prójimo mismo. Donde se ve inmiscuido otro don, el amor por el prójimo y la empatía. También nos dio el libre albedrío, una capacidad para elegir libremente, la fe, el liderazgo, así como el poder de discernir, son otros de los dones que según la Biblia nos ha regalado el Creador, nos ha regalado Dios. Todos van entrelazados, todos van mezclados. Aquí no hay ninguno que sea importante. Y es notorio, porque sin uno no existe el ser. Si uno de ellos no existe, el ser humano no es completo.
Por lo tanto, desarrollarlos a la perfección es un trabajo arduo que cada uno tenemos que hacer. Y yendo a la realidad, muy pocos logran hacerlo. Muy bien, hermano Luis, el texto que leí de La libertad de la fe, una parte decía: ciertamente Dios llama a los hombres a servir en espíritu y en verdad. ¿Puede explicarle a nuestra audiencia qué significa servir en espíritu y en verdad? Servir en espíritu es servir a Dios, sabiendo que el creyente y Cristo son orgánicamente uno, como la rama y la vid, como nos dice San Juan en el capítulo 15, versículo 5. Pues esa clase de servicio implica sinceridad de corazón al acercarse a Dios y con una disposición de hacer su voluntad. Cuando Jesús dijo que se debe adorar al Padre en espíritu, sin duda alguno se estaba refiriéndose a una actitud mental plenamente consciente del maravilloso Dios que tenemos nosotros. Muy bien. Como estamos hablando de la libertad de la fe, aplicado esto a los niños, significaría que si ellos no quieren ir al catecismo o a la misa, los padres debemos respetar esa decisión. ¿Qué dice usted, hermano Luis? No. Aquí tiene mucha importancia la formación cristiana en casa. Pues a través de la catequesis familiar se puede concientizar como cristianos a cumplir y vivir con los mandamientos y los sacramentos que debe recibir cada miembro de la familia por medio de la respectiva preparación. Y también yo he escuchado a muchos padres que dicen, cuando el niño sea mayor, entonces él decidirá. Y acogiéndose a ese pensamiento, ni los bautizan, ni los envían al catecismo. ¿Qué pasa con esos padres? ¿Está tambaleando su fe? Pues claro que está tambaleando la fe. Desconocen que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, que han sido instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Por ello alcanzamos la vida eterna. Esa es la falta de preparación. Desconoce que por medio de los sacramentos alcanzamos la vida eterna. Los ritos con los cuales celebramos el sacramento nos sirve para identificar la gracia que por medio de cada sacramento recibimos. Esta gracia es la misma del Espíritu Santo. Por tanto, los sacramentos suponen fe. Los sacramentos suponen fe. La fortalecen, alimentan y son un medio por el cual esta misma fe se expresa. Ellos son necesarios para la salvación de cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos en unos instantes. Radio La Tacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 37 minutos. El GAT Municipal Intercultural del Cantón Pujilí se encuentra trabajando en importantes proyectos y obras para nuestro cantón. Una de ellas, la construcción de asfaltado, alcantarillado pluvial, aceras y bordillos en 25 calles del casco urbano. Obra que se ha visto afectada. Invitamos a la ciudadanía a cuidar y velar la buena ejecución de las obras que nos benefician a todos. Evitemos actos de vandalismo y juntos trabajemos con el corazón.
Radio Latacunga, AM 1080 kHz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. ¡Estamos de vaca! ¡Estamos de vacaciones! En agosto, las vacaciones son con mucho Huyayay. Radio Latacunga y Estéreo Latacunga te invitan a vivir en agosto vacaciones con arte y cultura. ¡Huyayay! ¡Huyayay! Todos los viernes de agosto en el Pasaje La Catedral. Nos encontramos a partir de las 17 horas para disfrutar de danza, música, teatro y poesía. Transmisión en vivo a través de nuestras frecuencias 102.1, 97.1, 96.5 FM, 1080 AM, en latacungaradio.com y Facebook Live. Vacaciones con arte y cultura. Vendrán jalando a toda su familia. Con el aporte de Consultorio Dental Argüello Ramos, Papelería Gallardo, Dr. Santiago Argüello Coloproctólogo, Vital Lab, Dr. Luis Peña Nutricionista, GIS Ingenieros, Almacén El Contactor. Si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Amigos y amigas, seguimos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Luis Marcelo Vargas Villamarín, vicepresidente del Movimiento Juan 23 de la provincia de Cotopaxi. El tema que estamos tratando es las características de la fe. Entre ellas tenemos 3 subtemas: la libertad de la fe, la necesidad de la fe y la perseverancia en la fe. Voy a dar lectura al numeral 161 del Catecismo, que dice: la necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Hermano Luis, por favor, su explicación a este numeral. Gracias, mi querido hermano. Bueno, pasamos al punto 161. Si después de haber hablado de la libertad de la fe, se habla de la necesidad de la fe. Bueno, como podemos ver y escuchar, son palabras un poco fuertes, un poco graves, sobre la necesidad de la fe, que podría parecer esto como algo contradictorio, ¿no? Lo que en el punto anterior lo habíamos dicho. Existe una libertad en la profesión de la fe. Nadie puede ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Pero decía que a veces nosotros entendemos mal
y pensamos y decimos entonces, si es voluntario, no es muy importante. Pues esa ecuación es falsa. La fe es verdaderamente necesaria para nuestra salvación. En la fe nos jugamos la acogida del don de Dios o su rechazo. Pero al mismo tiempo tiene que ser voluntaria, tiene que ser libre, como se decía anteriormente. Ahora, hablando sobre la necesidad de la fe, pues voy a repetir la frase primera. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. La verdad es que esta frase hoy en día resulta un poco escandalosa, porque claro, eso de que la fe es necesaria para la salvación, pero como a nosotros el creer o no creer lo entendemos como una opción personal, bueno, sobre gustos no hay nada que decir, pues no se ha escrito. Entonces, a unos les gusta, a otros no les gusta. Pues parece como si la libertad fuese una opción personal, pues sería hasta poco respetuoso con nosotros por parte de Dios. Eso de que nuestra salvación depende de nuestra fe. Pero bueno, esta es una opción totalmente libre. Que eso realmente no quita para que la persona esté abierta a Dios o esté cerrada a Dios. Sea buena o sea mala, esto al fin y al cabo es una cuestión de sensibilidad personal, muy personal. Pues obviamente no es así. Esto no es así. Si la fe fuese una cuestión de si tener o no tener, la fe fuese una cuestión sin importancia, pues desde luego el Evangelio no diría eso. No diría esas frases como por ejemplo la que nos dice en Marcos 16, capítulo 16, versículo 16, ¿qué dice? Y les dijo, ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Yo soy consciente de que esto que acabo de leer es algo como incómodo, ¿no? En nuestra cultura en la que vivimos actualmente. La cultura en la que se ha entendido por libertad que cada uno piensa exactamente lo que quiere. De manera que una cosa o su contraria tiene poca importancia, porque lo importante es que yo ejerza mi libertad, que sea auténtico, que yo sea auténtico. No importa si ejerza bien o mal la libertad. Lo que importa es que yo sea libre en esta cultura en la que vivimos. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Pues no, eso no es verdad. Que no importa que la libertad esté bien o mal ejercida. Es que el tener o no tener fe no es una cuestión sin importancia, sino que es abrirse al don de Dios o cerrarse al don de Dios, a ese Dios de las sagradas escrituras. Y tenemos que tener
plena fe. Pues en medio de esta cultura relativista en la que estamos, en esta cultura de subjetivismo, es muy importante que nos dejemos iluminar por el Evangelio, que dice que para nuestra salvación son necesarias las obras, y eso, fijarnos bien. Tenemos que fijarnos bien. Hoy desde nuestra cultura lo entendemos más fácil. ¿Cómo estamos en una cultura muy superficial? Y claro, como estamos en esa cultura superficial, aquí lo que importa es los hechos, lo que dice el Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y serás juzgado por tus obras, por lo que hiciste en este mundo. Eso todavía desde la cultura superficial se puede entender, sin embargo, desde esta cultura cuesta más el entender este otro que dice así: el que crea, se salvará, y el que no crea, se condenará. Eso pues cuesta mucho más, porque como estamos en la generación del relativismo y subjetivismo, entonces que cada uno piense lo que quiera. Muy bien, le agradezco. Vamos a analizar el último subtema, la perseverancia en la fe. Voy a dar lectura al numeral 162 que dice: la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo: combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Su explicación, hermano Luis, a este numeral. Gracias, mi querido hermano. Como les decía anteriormente, una de las cosas que más nos suele llamar la atención es nuestra vida, es ver cómo alguien que veíamos muy fuerte en la fe, de repente llega en un momento en el que se enfría, en el que decae, en el que se aparta de ella. Y pues nosotros nos preguntamos, ¿no? Y decimos, pero ¿qué le ha pasado? El caso de la secularización de sacerdotes, de religiosos, a veces esas regularizaciones tienen lugar de una manera, digamos, discreta y ligada de la mano del discernimiento de la iglesia, porque la persona tiene una enfermedad seria que le impide, o por situaciones muy concretas en las que la secularización, digamos, es acompañada por la iglesia y nos resulta un poco escandaloso. Pero otras veces suele resultar escandaloso en el sentido de que de repente uno estaba predicando la fe, de repente se va por ahí y le vemos la actitud de aquella persona que estaba predicando, que justamente estaba haciendo todo lo contrario de lo que predicaba. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Y suele a veces ser motivo
de escándalo. Ante todo esto, nosotros tenemos que tranquilizarnos y cada uno tiene que hacer las cosas muy apegadas a los mandamientos y a los mandatos de Dios. Perfecto. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Luis Marcelo Vargas Villamarín, vicepresidente del movimiento Juan 23 en la provincia de Cotopaxi. El tema que estamos tratando, las características de la fe. Los subtemas, la libertad de la fe, la necesidad de la fe y la perseverancia en la fe. Una pregunta, hermano Luis. Al iniciar el programa, usted dijo que hay que perseverar en la fe. Pregunto, ¿no es suficiente con asistir al catecismo? No, mi querido hermano. Hay que estar siempre unido en la fe de Dios. ¿Cómo es esto? De que nosotros lo hacemos las cosas por amor. Lo hacemos las cosas por amor. Pero eso tiene que unirse al amor de Cristo para que esto se convierta en caridad. Esa es la manera de trabajar. Con la acción, con la caridad, con nuestra perseverancia y con nuestro testimonio de vida. Muy bien, gracias. Ahora le vamos a preguntar sobre un gran movimiento que hay en la iglesia. Se habla de una asamblea. ¿Podría usted explicarnos de qué se trata? Se trata de la asamblea, la iglesia en América Latina y el Caribe. Está viviendo un tiempo de gracia, un kairos. Es un tiempo de preparación para la celebración de una asamblea especial de América Latina y el Caribe. Muy bien. ¿Dónde se va a realizar esta asamblea? Esta asamblea tendrá lugar en su fase presencial entre el 22 y el 28 de noviembre del 2021 en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México y simultáneamente en varios otros lugares de toda la región. ¿Y quién nomás puede participar? Aspiramos a tener una plena y amplia participación de todos, todo el pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, para que esta asamblea sea una verdadera celebración de nuestra identidad eclesial al servicio de la vida. Pero ¿cómo haría muchas personas que nos escuchan por radio, por Facebook? Dice, yo quiero participar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues simplemente acercarse a su párroco o también por internet, redes sociales. Bueno, por medio del internet o simplemente acercarse a la diócesis que ellos nos van a direccionar de la mejor manera. Correcto. Deberíamos participar todos los católicos, pues no, y no católicos, todos los que vivimos en la tierra, o solo católicos. Todos, absolutamente para todos, porque todos somos el pueblo de Dios. Muy bien, entonces hay que estar atentos, pues, para visitar las parroquias y averiguar sobre la asamblea eclesial, y también podemos, pues, visitar internet en las páginas web debe ser fácil buscar asamblea eclesial en Google y le debe salir información. Vamos a una parte, vamos a entrar en la parte final de este programa, pues, no sin antes agradecer a usted, hermano Luis Marcelo Vargas Villamarín, al movimiento Juan 23. Saludamos también a toda nuestra audiencia, a todos los miembros del movimiento Juan 23 que seguramente nos están sintonizando a través de la radio, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Una última pregunta, hermano Luis, ¿cómo les afectó la pandemia? Ya, la pandemia nos ha afectado en todo sentido.
en la parte económica, en la parte social y en la parte también religiosa, en las cuales nosotros, por ejemplo, como movimiento, nos reuníamos todos los días martes, nos reuníamos los jueves o viernes, dependiendo de la parroquia, y siempre hemos estado formando parte de todos los eventos, de todas las cuestiones religiosas. Pero con esto de la pandemia no nos ha tocado más que quedarnos encerrados ahí, pero tratando de buscar los medios como para poder seguir conectados con la palabra de Dios. Pero la verdad que eso no es suficiente, porque siempre es necesario el contacto, el abrazo de los hermanos, los mensajes, el compartir y todo lo que realmente se da en un grupo religioso, ¿no? Y que siempre eso nos ha dado fuerza, fortaleza y el aliento de vida, porque siempre nosotros tomamos en cuenta que donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Entonces, eso es lo que realmente nos ha afectado, principalmente. Muy bien, gracias. Estamos terminando este programa, Un Pueblo que Camina, con nuestro invitado Luis Marcelo Vargas Villamarín. Le agradecemos mucho, hermano Luis, por haberse aceptado esta invitación y conversar este importante tema del catecismo. Agradecemos también al padre Guido Mise, coordinador laical, a Jocelyn Escobar y Diego Guanaluisa, quienes están en los controles de la radio. Finalizamos este programa. Nos vemos la próxima semana a la misma hora con un nuevo invitado. Muy buenos días, muchísimas gracias y Dios les bendiga a todos. Gracias. La Tacunga, AM 1080 kHz. Comienzo de espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. Virgen María, disponemos nuestro corazón y nuestra vida para cantarte el rezo del ángel